¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver lo que sería pues algo parecido a un pequeño repaso de las tres últimas fórmulas que vimos en un solo ejercicio, ¿verdad? Pero con varios ejemplos. En este caso, en esta función tenemos lo que sería la función de y es igual a 12x elevado a la décima potencia menos x a la menos 2 más 17x menos 356. Si quieren, vamos a copiar las fórmulas de las clases pasadas para poder tenerlas aquí a la mano y poder estar utilizando. Ahí está la misma. Profesor, es la misma. Tienen razón. Poder utilizarlas en esta, en esta nueva función. Entonces tenemos esas dos y pues la primera que nos dice de la constante. Entonces ya que tenemos esto, tenemos aquí nuestras tres fórmulas y vamos a irlas aplicando en este ejercicio. Entonces, para poder hacer la derivada de esta función, pues ponemos primero que nada que estamos haciendo la derivada de la función y con respecto a x y vamos a ir término por término. En este caso, este primer término, recordemos que es bajar la potencia y se va a multiplicar por el numerito que tengamos. En este caso sería 10 por 12. Aquí nos va a dar 120. Bueno, si quieren lo podemos hacer parte por parte, que sería 12 por 10 de x a la 10 menos 1. Ese es para el primer término. Después al segundo término, en este caso, pues es irlo haciendo término por término, la derivada, y se va manteniendo todo lo demás. En este caso, aquí en este segundo término, ponemos el signo de menos y bajamos lo que sería en este caso, pues esta potencia como un número. En este caso, le ponemos aquí en menos 2 y a esa potencia que teníamos le vamos a restar 1. Es decir, aquí a este menos 2 le restamos 1, justo así. Y después de eso, este término ya estaría. Ahora vamos al del 17x. Ponemos el signo positivo. Recordemos que en este caso sería esta fórmula de aquí. Cuando tenemos una x con un número, nos va a quedar el puro número. Entonces aquí nos quedaría simplemente el 17. Y del último término, que es 356, pues nos va a quedar 0. Justo así. Ya nada más desarrollamos las partes que nos quedaron en este caso de los primeros dos términos de la derivada de la función y con respecto a x. Hacemos ahora sí la multiplicación de 12 por 10. Aquí sería 120 x y ya de 10 menos 1, aquí sería elevado a la novena potencia. Así, piu, menos. Aquí es menos con menos. Aquí recuerden siempre tener eso en cuenta, la parte de los signos. Entonces sería más, al hacer ese menos con menos, 2x menos 2 menos 1, aquí nos va a quedar a la menos 3 más 17. Y ya si lo queremos dejar un poco más formalizado, podemos poner este segundo término que tiene la x a la menos 3 con una potencia positiva haciendo el cambio de lugar. Entonces, nada más para dejarlo así, nos quedaría la derivada de la función y con respecto a x como 120x a la novena, 120x a la novena potencia, más, aquí está en el numerador, va a pasar al denominador, es decir, de arriba lo vamos a poner abajo. El 2 se va a mantener donde está porque nada más vamos a cambiar la x para que también tengan eso en cuenta y nos quedaría justo así. Con este 3 de la potencia, ahora sí ya positivo porque hicimos ese cambio. Y el 17 sigue tal cual y ese ya sería el resultado. En este caso, es seguir utilizando las mismas fórmulas que estábamos utilizando en clases pasadas, pero ya son combinadas todas en un solo ejercicio. Entonces es simplemente de esa manera y el tener también en cuenta cuando lo tengamos con diferentes signos, el estar utilizándolos o siempre bajarlos tal cual para que no se nos vaya a pasar al momento de estar desarrollando nuestra respuesta. Eso sería con respecto a este primer ejercicio. De ahí tenemos también otro par de ejercicios, siendo el segundo este de aquí, que nos dice que la función es y es igual
a x a la 4 tercios menos 1 entre x a la 3 quintos más 325x menos 85. Entonces vamos a ir acomodando. Primero vamos a acomodarlo para poder hacer esa derivación más fácil. Lo único que tenemos que acomodar en este caso pues sería este segundo término. Entonces, para dejar la función lista para derivar, dejaríamos aquí x a la 4 tercios. Ay, desapareció una C al revés, profe. Sí, dejen hago ese 3 de nuevo así. Piup. Y después para hacer el acomodo, pues nada más ponemos aquí que sería menos, aquí de estar abajo lo vamos a poner arriba. Y para hacer eso le vamos a cambiar la parte del signo de la potencia. Entonces nos quedaría x a la menos 3 quintos. Aquí le puse en azulito pues para que se vea que fue lo que se cambió o lo que se acomodó. Más 325x menos 85. Y ahora sí ya tenemos esta que sería nuestra función ya acomodada y lista para hacer la derivación. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí, para derivar, el primer paso, pues es poner que estamos haciendo la derivada de la función y con respecto a x. Y pues el primero de ellos, que es el término x a la 4 tercios, al hacer esa derivada, vamos a bajar la potencia, en este caso que sería como una fracción de 4 tercios de x a la 4 tercios, justo así, y le tenemos que restar 1, pero recuerden que ese 1 lo vamos a poner, si es una fracción, de acuerdo al numerito de abajo. Entonces le ponemos menos 3 tercios para poder hacer más fácil esa resta, y después ya estaría este primer término. Ahora el segundo, que sería esta parte, este término, al hacer esa derivada tenemos que bajar la potencia. Recordemos que hay que bajarla con todo y su signo. Entonces aquí le bajamos el 3 quintos con todo y ese menos. Y ya le ponemos aquí nuestra x a la menos 3 quintos. Y le tenemos que restar 1. En este caso, ese 1 también va a ser de acuerdo al numerito que tenemos abajo porque es una fracción. Y pues en ese caso ese denominador nos dice que es 5. Entonces lo ponemos como 5 quintos para poder hacer esa operación más fácil. Y aquí ya tendríamos hecha esta segunda derivada, nada más nos falta hacer ese desarrollo. Y ahora vamos a los últimos dos términos. En este caso, como es un número con una x, su derivada es simplemente el número, es decir, aquí nos queda simplemente el 325 y ya tendríamos la derivada de este. Y del último, como no tiene ninguna x, su derivada pues sería en este caso 0. Entonces ya tenemos la derivada de cada uno de los términos. Ahora lo único que tenemos que hacer pues es desarrollar las operaciones y en todo caso, si es necesario, el acomodo. Entonces, en este caso, desarrollando primero que nada cada uno de los términos que teníamos, sería del primero poner 4 tercios de x. Aquí 4 tercios menos 3 tercios nos queda 1 tercio. Justo así. Esto es el primer término. Luego en el segundo vamos a desarrollarlo multiplicando los signos. Menos con menos nos va a dar más. Y luego ponemos ahora sí 3 quintos de la x. Desarrollamos la potencia. Menos 3 quintos menos 5 quintos. Nos quedaría aquí menos 8 quintos. Y el 325. Justo así. Pip. Y ahora sí, ya lo único que nos quedaría, ya lo desarrollamos. Lo único que nos haría falta, pues sería el hacer el acomodo. Entonces, en este caso, el acomodo sería para el segundo término, que es el de que tiene la potencia de 8 quintos, como está negativa. De ponerla arriba, la vamos a pasar abajo, pero ahora sí con el signo cambiado. Entonces, sería poner la derivada de la función y con respecto a x es igual a 4 tercios de x a la 1 tercio, justo así, más
y ahora sí ponemos 3. Aquí esta x está multiplicando, o es decir, está en la parte de arriba, entonces la vamos a poner ahora en la parte de abajo, es decir, con el 5. Entonces se pondría como 3 entre 5 que multiplica a la x y le ponemos la potencia, pero ahora sí con el signo positivo, es decir, aquí ponemos 8 quintos, justo así. Y le sumamos el 325 del último término y esa ya sería la respuesta de este ejercicio o de toda esta función. Como ven, es como aglomerar todas las partes y poco a poquito, pues con lo que es con práctica, se va uno acoplando a cada una de las fórmulas. Se va haciendo un poco más sencillo cada vez, pero siempre pues es bueno irlo haciendo como paso por paso para que no se nos vaya a cuatrapear en alguna parte o con algún signo o bien en alguna de las operaciones, ¿verdad? Y ahora sí, ya nada más para terminar, vamos a realizar en este caso lo que sería esta derivada de la función y es igual a raíz séptima de x quinta menos 176x más 28. Entonces, en este caso, el primer paso es acomodarla. En todo caso, si es o si se necesita para poder hacer la derivada. Y lo que tendríamos que acomodar es este primer término. Entonces, ese primer término lo vamos a acomodar de manera que esta raíz nos quede como una función fraccionaria. Habíamos dicho que para hacer eso vamos a poner, dejen acomodo en el azulito, vamos a poner nuestra x y para poner la fraccionaria ponemos el 5 en la parte de arriba, ese como ya estaba se deja así, y en la parte de abajo de la fracción vamos a poner el numerito que está de la raíz, es este que es el índice, sería el 7. Ese va a ser la parte del denominador o la parte de abajo de la fracción cuando tenemos que hacer ese acomodo. Y los otros términos, que es el 176x, se va a quedar igual. Y el 28, justo así, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos hacer la derivada de esa función. Derivada de la función y con respecto a x. En este caso, al tenerla así, comenzamos con lo que sería el primer término, lo vamos a bajar como si fuera una constante y le restamos 1. Como es una fracción, le restamos el 1 dependiendo del numerito de abajo de esa fracción o bien del denominador, en este caso de 7, lo ponemos como 7 séptimos. Y después en la parte del segundo término, como es un número con una X, le vamos a dejar simplemente lo que sería el puro número. Y del último término, como es nada más la pura constante, al momento de hacer esa derivada nos va a dar 0, justo así, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos la derivada de cada uno de los términos, vamos a realizar ahora sí el desarrollo que nos haga falta. En este caso, del primer término, sería nada más ese desarrollo. Ponemos derivada de la función y con respecto a x. Ponemos aquí nuestro 5 séptimos de x. Al hacer la resta de 5 séptimos menos 7 séptimos, 5 menos 7 nos queda menos 2. Aquí también tengan mucho cuidado con esa parte de que no se les vaya a, a ir con los signos, de que a lo mejor ustedes digan, ah, es 2. No, pero recuerden que el menos lo tiene el 7, por lo cual pues nos va a quedar negativo menos 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto, el 176 y nada más nos haría falta hacer el acomodo. En este caso, como esta X tiene una potencia negativa, la vamos a acomodar para que nos quede positiva, cambiando el lugar que tiene. Es decir, de estar en la parte de arriba, la ponemos en la parte de abajo. Y pues nos quedaría, en este caso, el 5 nos queda arriba solito, y en la parte de abajo nos queda el 7 con la X a la 2 séptimos. Justo así, ¡piup! Y nuestro 176. Y en este caso, pues este ya sería el resultado de la derivada de esta función. Entonces es básicamente seguir utilizando las mismas fórmulas, pero
todas juntas en un solo ejercicio, en una sola función, y con eso pues se llega al resultado de estas derivadas. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto a alguno de estos ejercicios. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ya nada más como comentario final, recuerden siempre estar como al pendiente de los signos, como en este caso, aquí es menos 176. Al hacer la derivada de nos va a tener que quedar con el mismo signo, porque no había ninguna otra parte. Lo que puede hacer que cambie el signo va a ser la función, bueno, en la potencia. Si aquí tuviera un -1, eso haría que estuviera cambiando el signo. Entonces, lo único que puede hacer que cambie el signo va a ser el signo de la potencia. Por eso aquí se tiene que mantener ese menos en esta parte, ¿verdad? Entonces, ya nada más para que tengan también en cuenta eso y que no se les vaya a pasar en sus respuestas. Y pues bueno, eso sería todo, simplemente mantener siempre las mismas fórmulas y pues más que nada el procedimiento, ¿verdad? Para que no se vayan a entrar en pánico en estos ejercicios. Entonces, con eso estaríamos terminando.